deberían haber abierto la puerta. Entonces hay o hace uno o hace menos. Sí, 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 es que esa es la manera, la única manera de... Bueno, ok, mire señores, vamos a comenzar otro tema que corresponde a la patología general, ok, que es el tema de las radiaciones. Es un tema igualmente importante como todo lo que hemos visto hasta ahora y que representa un problema de actualidad, ¿sí? Tiene implicaciones en la vida humana, presente y futura, y tiene implicaciones médicas también, que ya la vamos a ver. O sea, los usos pacíficos de la energía nuclear. Bueno, comenzamos con conceptos elementales. Ya ustedes esto lo saben, pero fíjense que los electrones están en la superficie, tienen orbitales atómicos, de tal manera que es una nube electrónica, no es un elemento simplificado como es este, ¿ok? Y está formado por un núcleo que tiene protones y tiene neutrones. Eso es algo harto conocido. Después tenemos la tabla periódica de los elementos, que también la vieron con el doctor Ernesto Trejo, pero es necesario que yo aclare algunas cosas porque de acuerdo a la masa atómica, etcétera, a la composición de esos elementos, van a tener materiales radioactivos y otros no. ¿Ok? Bien. ¿Quién descubrió la tabla periódica de los elementos? ¿Ah? ¿Quién? Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ese es uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho, ¿ok? Bueno, fíjense que entonces tenemos en la representación de los elementos, tenemos el número de masa que representa los protones más los neutrones, el número atómico, que son los protones, igual al número de electrones, ¿ok? Y tienen un elemento, uno de los primeros elementos de la tabla periódica, que es el helio. El helio tiene 4 de número de masa y tiene 2 de número atómico. Eso significa que tiene 2 neutrones, 2 protones y 2 electrones, ¿correcto? Y el más abundante elemento en el universo, que es el hidrógeno, es 1 de número de masa y 1, algo de número atómico, ¿ok? Bien. Claro, la cantidad de elementos es enorme, no vamos a entrar en detalles en ese sentido. Vamos a ocuparnos más bien de las radiaciones. Nosotros estamos constantemente sujetos al efecto de las radiaciones. Y aquí tienen algunos ejemplos: radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son las ondas de radio, que son ondas electromagnéticas, los microondas, el infrarrojo, que ya lo nombramos en la producción de calor, y la luz visible y la luz ultravioleta, que es producida por los rayos solares. Luego, las radiaciones ionizantes, tenemos los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Las que nombramos inicialmente son de baja frecuencia, y las que nombramos de último, o sea, los rayos X, gamma y cósmicos, son de alta frecuencia. ¿Qué saben ustedes de los rayos cósmicos? No saben nada de los rayos cósmicos. Los rayos X sí. ¿Quién fue el que descubrió los rayos X? Ya nombraste a Mendeleev. ¿Y los rayos X? ¿Quién? No, Marie Curie descubrió los elementos radioactivos, el polonio, por eso le pusieron el nombre de polonio, porque ella era de polonio. Los rayos cósmicos son un tipo de radiación que aparentemente es un flujo de neutrinos producido
por las estrellas en el universo, incluyendo el Sol, y nos están atravesando continuamente a través de nuestro cuerpo. Es más, es muy difícil detectarlo y hay que entrar a profundidades muy grandes para que no haya interferencia de nada para poderlos demostrar su presencia. ¿Ok? Entonces, de tal manera que ahí no nos vamos a preocupar porque no hay nada que podamos hacer con los rayos cósmicos, están todo el tiempo afectándonos. Bueno, yo creo que esto no tiene mayor explicación. Roten, ¿okay? Un alemán, que creo que la primera radiografía se lo hizo a su esposa en la mano. Sí, sí. Aquí tenemos diferentes características de las radiaciones. Tenemos, por ejemplo, las que penetran a través de la atmósfera, los que tienen diferentes tipos de radiaciones, radio, microondas, lo que vimos un poco antes. Pero ahora lo que tenemos, a diferencia de esa lámina anterior, es la longitud de onda, es decir, qué tan grande es la longitud de onda. Las ondas, por eso se llaman ondas, las ondas de radio son de onda larga, bueno, las hay también de onda corta, ¿ok? Son los radioaficionados. Después tenemos el microondas y después tenemos diferentes figuras para representar el tamaño de esas radiaciones con relación a esas figuras que están ahí. Podemos decir que en el infrarrojo sería la punta de una aguja, en la luz visible es lo que nosotros vemos al microscopio, serían bacterias, ¿ok? Protozoarios. En la luz ultravioleta serían ya moléculas, de ese tamaño es el tamaño de la radiación. Los rayos X ya a nivel atómico y los rayos gamma a nivel nuclear, que es una de las radiaciones emitidas por el átomo cuando se desintegra. La frecuencia es el número de ondas por segundo, ¿ok? Entonces hay unas que tienen una mayor frecuencia y otras que tienen una menor frecuencia. Fíjense, por ejemplo, en lo que nosotros vamos a hablar, que es más que todo en los rayos X, rayos gamma. Y bueno, pueden dar diferentes temperaturas en grados Kelvin y grados Celsius. Esto es simplemente para dar una idea en dónde estamos parados cuando hablamos de radiaciones. ¿Ok? ¿Qué nos interesa a nosotros ahora hablar? Hablamos de los isótopos radioactivos, de los isótopos en general. Son átomos con diferente número de masa, es decir, que lo que varía es el número de neutrones que tienen en el núcleo, ¿ok? Con más o menos neutrones, correcto, pero con iguales propiedades químicas, de tal manera que no se diferencian sino por el número de masa. Tienen el hidrógeno normal, número de masa 1, número atómico 1, el deuterio, el número de masa 2, número atómico 1, y el tritio 3 y 1, correcto. El peso atómico promedio, porque en la naturaleza ustedes no van a encontrar el hidrógeno solo, porque sí se puede producir, y de hecho en un futuro vamos a utilizar hidrógeno para movernos, correcto, como fuente de energía, pero ellos casi siempre están mezclados en la naturaleza. Por eso es que el peso atómico promedio es la suma de todos los isótopos en la naturaleza. ¿Ok? Creo que el deuterio, si mi memoria no me falla, era lo que tenían los nazis para producir la bomba atómica. Y no lo lograron hacer porque se le adelantaron. ¿Quién se fue el que se les adelantó? ¿Ah? ¿Quién? Oppenheimer, pero tenía una serie de gente brillante alrededor, ¿ok? Hay una película de eso. Sí, pero es el elemento que tenían ellos para poder producir la bomba atómica. Y el tritio es un elemento sumamente inestable, ya lo vamos a ver. Sí. El deuterio tiene 2 de masa atómica.
Tipos de isótopos, entonces los tienen estables, isótopos estables que no se descomponen, no tienen tendencia a desintegrarse, ejemplo el protio y el deuterio, que el protio es el hidrógeno, correcto. El protio y el deuterio no se desintegran normalmente, o sea, son estables. Y los radionucleidos, radioactivos o radionucleidos, que tienen una estructura inestable con tendencia a desintegrarse, ejemplo el tritio. ¿Okay? Ejemplo de isótopos radioactivos, entonces tenemos, fíjense, isótopos naturales como el uranio, el torio, el radio, el carbono 14, el tritio, el radón, el yodo 127, es estable, es el yodo que conseguimos en los alimentos, el potasio, el polonio. Y después de los isótopos inestables tenemos, bueno, el plutonio, el purio, el americio, el cesio, el yodo, el antimonio, el estroncio, el criptón, el selenio, el cobalto, que se usa con fines médicos, y el tecnecio, que también lo vamos a nombrar. Me voy a parar un momento en el radón, porque el radón es un gas. ¿Perdón? ¿Hierro dónde está? No está. Es un isótopo estable. El radón es un gas que es cancerígeno, se produce por la descomposición natural del uranio cuando en un terreno determinado, sobre todo en la gente, fíjense que en Venezuela no hay tendencia a eso, pero en países que tienen sótanos, ¿ok? La tierra que está alrededor puede descomponerse espontáneamente y producir radón. ¿Okay? En un loro respira un gas incoloro, inodoro e insípido, así como el agua, ¿okay? Pero es gas. Y puede producir cáncer de pulmón. ¿Okay? Entonces tienen que estar pendientes, pues que dependiendo de dónde estén hechas las viviendas y todo eso, hay medidores de radón. Hay un aparato muy sencillo y poco costoso para medir ese gas. Bueno, y después hablaremos de cada uno, de algunos de ellos, porque fíjense, la lista es enorme, ¿verdad? Y vamos a entrar a lo que se conoce como radioactividad, que es la desintegración nuclear espontánea de átomos inestables. El tritio es un material radioactivo. Logran así estabilizarse mediante la pérdida de masa y emisión de exceso de energía en forma de partículas u ondas. Es decir, para agarrar estabilidad es un material inestable, un átomo inestable, que para adquirir su estabilidad emite radiaciones en forma de ondas, en forma de partículas, o incluso, como ocurre con el caso de la bomba atómica, se puede desintegrar el uranio para producir una enorme cantidad de energía. ¿Ok? Aquí tienen las partículas que pueden emitirse, las radiaciones alfa, las beta, las gamma, y puede también ser usado con fines pacíficos para la producción de energía eléctrica en las plantas termonucleares. ¿Ok? Bien. Fíjense, esta medalla la traje porque esto es algo triste, ¿no? Eso fue, ustedes saben que fue el accidente nuclear de Chernóbil, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso fue por una falla humana, que alguien apagó el reactor para hacer unas pruebas y total que se le salió de las manos la energía que estaba contenida radioactiva que estaba contenida en los reactores y ocurrió el accidente de Chernóbil. Para que lo recuerden, eso ocurrió en el año 1986. ¿Okay? O sea, fue una nube de radioactividad que prácticamente ocupó toda Europa, ¿okay? y Asia. Entonces, había unas personas, ¿okay?, que los llamaban los liquidadores, que algunos eran voluntarios, yo no sé si en Rusia hay voluntarios o no. Pues esto ocurrió, ¿dónde está Chernóbil? ¿En qué parte de
está? En Ucrania, en la actual Ucrania, antes era de la Unión Soviética, ¿ok? Actualmente es Ucrania, cerca de Kiev, que es la capital de Ucrania. Entonces, en ese momento, pues, tomaron una serie de personas que eran los que tenían que sacar el material radioactivo, después encapsularon el reactor, ¿ok? Le hicieron lo que se llama un sarcófago. Eso está guardado allá adentro. Las temperaturas llegaron a ser tan altas que se fundía el metal junto con el material radioactivo que se estaba percolando hacia la Tierra, ¿ok? Estaba penetrando en el terreno. Bueno, a esa gente le dieron una medalla. Entonces, esa medalla consiste en una gota de sangre más la descomposición de la radiación. ¿Ok? Bueno. ¿Qué consisten entonces las radiaciones ionizantes? Habíamos hablado que eran las alfa, las beta y las gamma. Fíjense que las alfa tienen poco poder de penetración, apenas logran pasar una hoja, ni siquiera una hoja de papel. Las beta penetran un poco más, son detenidas por el aluminio, papel de aluminio o algunos metros de aire. ¿Okay? Fíjense que estas dos partículas, estos dos elementos, el alfa y el beta, son particuladas, es decir, tienen masa, ¿correcto? Y las ondas electromagnéticas tienen los rayos gamma y los rayos X, ¿verdad? Y son detenidas por blindajes de plomo. Está claro, su poder de penetración es mucho más grande. Ok, fíjense que cuando hay elementos que son inestables, como el yodo 129 o el yodo 131, que son radioyodos, ¿ok? Estos se utilizan con fines terapéuticos, es decir, se utiliza para el tratamiento de el cáncer de tiroides. ¿Tendría sentido utilizar yodo 133 radioactivo en cáncer de tiroides? Eso tiene sentido. Ahorita me estoy preguntando eso. ¿Qué les parece a ustedes? No, ¿verdad? Una persona tiene un cáncer de tiroides y ustedes le van a administrar yodo radioactivo. ¿Con qué finalidad? A nadie se le ocurre nada. Porque la tiroides almacena el yodo, ¿entiendes? Entonces, en la tiroglobulina se mete el yodo y ese yodo va a destruir la glándula tiroides. Entonces, no solo se usa para el tratamiento del cáncer de tiroides, esa es la unión que ustedes tienen que hacer entre su fisiología y lo que es la fisiopatología. ¿Ok? La fisiología, ustedes saben que la glándula tiroides incorpora el yodo. ¿Ok? Bien, ahora, si ustedes quieren aprovechar esa facultad que tiene la glándula tiroides de incorporar yodo, pero en este caso son células cancerosas, aprovechan eso para matar a las células cancerosas. Y ya veremos cómo ocurre la muerte de las células cancerosas. Y también en las enfermedades de hipertiroidismo, como la enfermedad de Graves-Basedow, también se puede utilizar yodo 131. El cobalto también se utiliza para el tratamiento de enfermedades cancerosas, ¿ok? Es una bomba de cobalto, y el tipo de radiación que emite son beta y gamma, y puede durar en la acumulación, o sea, en la vida media, ya veremos qué es la vida media, puede estar entre 5 años aproximadamente después de administrado, ¿ok? Pero en realidad lo que se administra es la capacidad que tiene el cobalto de producir radiaciones para destruir las células cancerosas. Y el otro elemento que es importante en medicina es el tecnecio. El tecnecio no ocurre de manera natural, hay que producirlo artificialmente, ¿ok? Y el tecnecio tiene una semidesintegración de aproximadamente 6 horas, lo cual el yodo 131 aproximadamente la vida media es como de unas 8 horas. De tal manera que ustedes le dan ese yodo al paciente
destruyen la glándula y después ese paciente tiene que estar completamente aislado y tiene que orinar en recipientes especiales porque está empezando a excretar material radioactivo. ¿Ok? En el caso del tecnecio, simplemente el paciente va a su consulta no es radioterapia, pero sería de consulta médica con el radiólogo, correcto, el cual le va a administrar tecnecio y a través de produce radiaciones beta y rayos gamma, y a través de una gamma cámara él va a ver dónde se incorpora el tecnecio. Aquí son unos ejemplos de un gamma óseo hecho con tecnecio. Fíjense que este es un scan a cuerpo entero. Se utiliza, bueno, la disciplina se llama medicina nuclear, ¿no? Para evaluar patologías de hueso, tales como un dolor óseo o fracturas o alteraciones no malignas del hueso y malignas también, lesiones infecciosas o el cáncer que se metatiza, ¿correcto? Fíjense aquí cómo se ven las metástasis de un cáncer de próstata, ¿ya?, a través del uso del tecnecio 99. ¿Ok? Entonces es una herramienta potente pues, para evaluar enfermedades en el ser humano. La vida media de un radionucleico, ya vimos varios tipos de radionucleico, el tecnecio, etc. La vida media es el tiempo requerido para que la actividad de la radionucleico disminuya por decaimiento, ¿ok? Esto es el decaimiento, a la mitad de su valor inicial. ¿Ok? Si tenían 100 de valor inicial, 50 sería la vida media, y también la vida media de un elemento radioactivo es el tiempo que toma la mitad de sus átomos para desintegrarse. ¿Okay? Esto puede ocurrir desde una fracción de segundo hasta millones de años. Por ejemplo, en el yodo 131 la vida media, ya les dije, es 8 horas, pero en el carbono 14 la vida media es 5.730 años. ¿A usted le suena el carbono 14 para algo? Para la datación de vamos a ver, ¿qué podríamos datar con carbono 14? Las pirámides las podemos datar con carbono 14. ¿Sí? ¿Por qué? Pero tiene que ser fuentes de carbono. Por eso es que ustedes pueden datar la momia, pueden datar un vegetal, todo lo que tenga carbono, fósiles, pero ustedes no van a datar piedras, ¿está claro? A menos que tengan carbono 14 incorporado. Si no lo tienen, o sea, ¿cuál es la idea de la pregunta que les hice? Que todo lo que tenga carbono y el ser humano son elementos de carbono, pueden ser datados. ¿Ok? Siempre y cuando no sea más viejo de 5.730 millones de años, lo cual es un poco difícil. ¿Ok? Aquí está el xenón, que tiene, pero esto no se ve bien, la próxima vez lo voy a ampliar un poco más. Pero lo que quiero decir aquí es el decaimiento del material radioactivo desde su inicio hasta que se estudia. ¿Ok? Fíjense aquí unos ejemplos de isótopos del yodo, porque son muy importantes. El yodo 123, la semidesintegración es de 13 horas. 13 horas. Se usa por vía intravenosa, medición de la irradiación y distribución para el diagnóstico de medicina nuclear usando la gamma cámara. En el caso del yodo 131, ya se los dije, aproximadamente 8 horas. Radioactividad bioral, se puede dar bioral, ya no vía intravenosa. Tiene que estar el paciente aislado a distancia de hasta más de 2 metros. Producto de la fisión nuclear, porque el yodo 131
se produce como consecuencia de la desintegración del uranio. Es decir, lo que pasó en Chernóbil, entre otras cosas, es que se produjo grandes cantidades de yodo 131. Y ya veremos las consecuencias, o ustedes ya se las imaginan, las consecuencias de esa explosión. Entonces, fíjense, producto de la fisión nuclear de uranio y plutonio, reactores atómicos, como el caso de Chernóbil y Fukushima, evidentemente que puede ser un agente carcinógeno, ya no es solo para tratar el cáncer, sino para inducirlo, ¿ok? Tratamientos por tiroidectomía, por cáncer de tiroides y enfermedad de Graves-Basedov, que ya la nombramos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando uno está expuesto al yodo 131 como consecuencia de una explosión nuclear? ¿Ok? Si ustedes están dentro de las primeras 3 o 4 horas después de la explosión, la Organización Mundial de la Salud recomienda, y sobre todo en niños, recomienda la administración de yoduro de potasio, ¿ok? Aprovechando una propiedad que tiene la glándula tiroides de que si tiene exceso de yodo, no incorpora más yodo, ¿ok? Y ese es el fenómeno de Wolff-Chaikoff, ¿ok? Ese fenómeno de Wolff-Chaikoff evita que se sigan produciendo hormonas tiroideas, lo cual la administración del yoduro de potasio tiene sus consecuencias, reacciones de alergia, reacciones de intolerancia gástrica, la falta de producción de hormonas tiroideas, pero al ustedes bloquear la glándula, ustedes lo que están buscando es que no se incorpore yodo radioactivo y por lo tanto disminuir el riesgo de cáncer de tiroides. Los niños son particularmente susceptibles, y aquí está la tabla, se la puse solo a manera de ejemplo. Las dosis diarias recomendadas por la OMS para las emergencias radiológicas que involucran yodo radioactivo. Entonces, dependiendo de la edad, están aquí los miligramos de yoduro de potasio o de, esa es una sal, la sal de potasio, el yoduro y el yodato de potasio, ¿ok? Entonces, bueno, esto simplemente cuando uno lo necesita lo busca. ¿Qué otro elemento conocen ustedes que contiene potasio? Que contiene yodo, perdón. ¿Ah? La sal, pero ustedes no van a consumir grandes cantidades de sal para bloquear la tiroides. Bueno, pudieran si no son hipertensos. Bueno, no sé en realidad si eso podría ser una solución. Pero hay una cosa que se utiliza mucho en medicina que se llama el Lugol. ¿Ok? Entonces el Lugol pudiera, que es un yodo con alcohol, ¿ok? Se utiliza sobre todo en las colposcopias para ver si está bien el cuello del útero, etc. Bueno, digo yo, pues no lo he leído, hacer los cálculos, esa es la solución que uno tiene que buscar a los problemas cuando no tiene todo en la mano, ¿ok? A ver si se pudiera utilizar el Lugol, que creo que sí, creo haberlo leído, en este tipo de accidentes de exposición a yodo radioactivo. ¿Okay? ¿Ah? ¿De qué? ¿De? No, lo echas en agua. El Lugol se echaría en agua y te tomas tu guarapo, tu trago de Lugol disuelto en agua, ¿no? Por supuesto. Habría que calcular las dosis, ¿ok? Pero si se interesan por eso, ustedes la próxima clase me dicen, doctor, yo averigüé tal cosa, como alguien me dijo por ahí que averiguó que la RCP era 32, ¿ok? Entonces, ¿cómo miden ustedes la presencia de radiación en un sitio? Esto es muy sencillo y muy interesante. Fíjense, como son radiaciones ionizantes, ¿verdad?
ustedes ionizan un gas que está dentro de un detector. Este es lo que llaman el contador Geiger. ¿Ok? El contador Geiger está formado por un detector, ¿ok?, que se ioniza el gas. Al ionizarlo tiene dos polos, como yo le dije, los ánodos y los cátodos. Y eso produce una corriente eléctrica que es amplificada, ¿verdad? E incluso conectada a una bocina. Por eso es que cuando ustedes han visto las películas cuando están con un contador Geiger, se oye racatacatacata. Bueno, ese ruido es para saber que de verdad estamos en presencia de una mayor o menor cantidad de radiación. ¿Ok? Y aquí está el aparato, cómo se representa, pero además de medir la cantidad de radiación por la cantidad de electricidad que se genera, también por el ruido. ¿Ok? Bueno, otra cosa que es importante en este tema son las unidades de radiación, porque cuando usted es personal que está trabajando expuesto a rayos X o a cierto tipo de radiaciones, ustedes tienen que saber, ustedes han visto que ellos siempre cargan una plaquita, ¿verdad? Que cada tanto tiempo la miden para saber cuánto han estado expuestos a la radiación. Entonces, la dosis absorbida es una magnitud utilizada en radiología y protección radiológica para medir la cantidad de radiación ionizante recibida o absorbida por un material, y más específicamente por un tejido o un ser vivo. ¿Okay? La dosis absorbida mide la energía depositada en un medio por unidad de masa. La unidad en el sistema internacional es el Joule por kilogramo, que recibe el nombre de Gray. ¿Okay? El Gray es lo que van a medir como cantidad de material biológico sometido a radiación. ¿Ok? Dosis efectiva, ese es otro término, es usada para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para producir daño. Se mide por el Sievert, es la unidad de dosis efectiva que toma en cuenta el tipo de radiación y la sensibilidad de los tejidos u órganos. ¿Ok? Para someter a un paciente a una determinada radiación, pues ustedes tienen que saber la cantidad de Sievert que le van a administrar. Otras unidades de radiación que son también oídas, que han oído muchísimo ustedes, es el RAT, es la unidad de dosis absorbida. Su equivalente en un RAT es 0,01 Gray. Un Gray es igual a 100 RAT. ¿Ok? El REM es la unidad de dosis equivalente y de dosis efectiva, equivalente a un RAT para los rayos gamma. Un REM es 0,01 Sievert. ¿Okay? El un gammagrama, que como el que vieron anteriormente, expone al paciente a 6.3 milisieverts, a la milésima parte del sievert. Se expone uno cuando hace un gammagrama. Eso es válido para la radiografía, eso es válido para la tomografía, eso es válido para la resonancia magnética. Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué? No usa radiación. Usa el efecto del electromagnetismo para producir alteraciones en los núcleos. No vamos a entrar en eso. Altera los núcleos y produce, o emite una radiación, que esas son las imágenes que ustedes ven. ¿Ok? Entonces acuérdense que eso es válido para todo lo que sea que tenga que ver con rayos X o descomposición de material radioactivo. El RAT y el REM han sido sustituidos por el Gray y el Sievert, respectivamente. También se emplea mucho en radiología el Rotem, que fue la medida de los rayos X, ¿okay?, para medir una magnitud distinta. La exposición, es decir, la cantidad de ionización en un aire seco por unidad de masa en condiciones estándar de temperatura y presión, se llama SCTP. ¿Okay? Pues está surgiendo la pregunta, las dudas sobre la vida media del ozono. Cuando hablabas de la plaquita, ese individuo se ha llegado ya a, por decirlo de alguna manera, su saldo,
debe irse de vacaciones. Entonces me dice, es que se le van, ¿cómo se elimina esa radiación? No. O sea, ustedes tienen una cantidad de sieverts o de rats que ustedes pueden recibir sin que haya mayores problemas. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pues las radiaciones tienen sus consecuencias. Pero ese personal tiene que tener, él no va a andar con un detector Geiger todo el tiempo que tiene el paciente delante. Porque tienen una placa que almacena esa cantidad de radiación y de acuerdo a eso, una vez que que el médico, el radiólogo o el personal que trabaja con el radiólogo, llega a su máximo posible, ¿ok? Esa persona ya no puede seguir, no puede continuar trabajando, ¿ok? Tiene que tener un tiempo de descanso, durante el cual, pues, se disminuye el riesgo a que desarrolle una patología relacionada con radiaciones, ¿ok? Eso es lo que se puede hacer. Sobre la vida media de los isótopos, que no es lo mismo. O sea, el isótopo como el carbono 14 puede durar, o otros que pierden su capacidad de emitir radiación. Claro, en la medida, claro. Estamos hablando de rayos X fundamentalmente, pero cuando es material, si el material radioactivo es de vida media corta, como vimos como ayer el yodo 131 o el tecnecio, no pasa nada. O sea, el paciente termina ese procedimiento, no es que no pasa nada, no se sabe. Acuérdense que la exposición a radiaciones a largo plazo es algo que no se sabe, es acumulativo y es algo que no se sabe hacia dónde va a ocurrir. Por ejemplo, cuando cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, gente que murió inmediatamente por efecto de la onda térmica, ¿ok? Y después el resto de las personas que quedaron fueron expuestas a radiación y cuánto desarrollaron cáncer, cuánto desarrollaron otros problemas de tiroides, por ejemplo, no les sé decir, pero creo que fue mucho menos de lo que uno esperaría, ¿ok? Pero depende de la intensidad de la radiación y de la vida media del radioisótopo, ¿ok? Bien. Ok, entonces, efectos biológicos de las radiaciones. Aquí es donde viene la cuestión de qué pasa con las radiaciones. Fíjense que cuando este es el núcleo, esto es un fotón que incide sobre un electrón y el electrón sale expulsado, ¿ok? Lo que no les dije ayer en la clase de electricidad es que a medida que un electrón pasa de los orbitales externos al orbital más interno, pierde energía. Y esa energía la emite en forma de fotones. ¿Ok? Aquí está representada esa explicación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las radiaciones producen? Sí. ¿Cuál es el principio por el cual se decidió que las células tumorales deberían ser tratadas con radiación? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Porque yo digo, vamos a tomar una cantidad, vamos a tomar un paciente que tiene un cáncer de pulmón y lo voy a irradiar. ¿Por qué yo tomo esa decisión? Habla duro porque estás muy arriba. Pero ¿qué tiene que ver el ADN con las células cancerosas? Porque son células de alta tasa de reproducción e incontroladas. Si las células normales, hay células normales en el organismo de alta tasa de reproducción, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Hematopoyéticas, gastrointestinales, folículos pilosos, ¿ok?
Bueno, esa célula, igualmente las células cancerosas tienen una alta tasa de reproducción. Entonces, lógicamente, se ha pensado que la debilidad de la célula cancerosa es esa capacidad de reproducirse indiscriminadamente. Y para ello hay que aprovechar las radiaciones para producir un fenómeno. Él más o menos nombró lo que ocurre, que se llama el efecto Compton, que es que esas radiaciones son ionizantes, entonces penetran dentro de la célula. Ustedes dirían, bueno, ¿qué pasa con las células gastrointestinales? ¿Y qué pasa con las células hematopoyéticas? Bueno, resulta que afortunadamente, utilizando el cobalto y otros elementos, otras bombas que dirigen las radiaciones se dirigen específicamente donde está el tumor. ¿Está claro? Lo que implica que el resto de las células del organismo no están expuestas directamente a esa radiación. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden centralizar, incluso a nivel del sistema nervioso central, eso es muy importante, es decir, saber exactamente dónde está el tumor para no producir daño en otras partes del tejido, ¿no? Bueno, cuando esa radiación penetra dentro de la célula tumoral o de una célula normal, pasa lo mismo. Se produce una descomposición del agua, ¿está claro? Que es lo que se conoce el efecto Compton. Y se producen radicales libres. Ustedes van a tener una clase sobre radicales libres, por eso no voy a entrar en el detalle. Pero se producen hidrogeniones. A ver, aquí está. Se producen grupos oxidrilo y se producen, aquí no está especificado, radical molecular, es decir, se producen átomos con electrones desapareados. ¿Okay? Ustedes vieron la lámina anterior cómo salía despedido el electrón. Entonces, cuando ustedes tienen un núcleo con átomos desapareados en la última órbita, eso es un radical libre. ¿Qué implica eso? Que esa es una sustancia que va a reaccionar, por ejemplo, las mujeres bonitas son radicales libres. Son radicales libres. Ok, no entendieron por qué. Porque siempre tienen que estar empatadas con alguien. Bueno, no siempre, casi siempre. Eso, así no se les olvida lo que es un radical libre. Ok. Nunca están solteros. Nunca están solteras. No, bueno, solteras pueden estar, pero siempre tienen el ataché al lado. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, eso es lo que es un radical libre. Un átomo que no puede estar así sin haber reaccionado con algo, con alguien, con proteínas. Y esos mismos radicales libres van a atacar el DNA, correcto, produciendo entonces mutaciones que impiden que la célula se siga dividiendo. Son mutaciones mortales. ¿Ok? Por ejemplo, si afectan el P53, eso significa que esa célula no va a entrar en apoptosis. Porque el P53 ayuda a que la célula entre en apoptosis. ¿Ok? Pero es inespecífico el efecto. Lo que les interesa a ustedes es producir radicales libres para poder dañar el DNA y dañar la membrana de la célula, que es el otro elemento importante, donde actúan los radicales libres. ¿Ok? Actúan sobre los fosfolípidos de membrana, produciendo ruptura, alteraciones, peroxidación lipídica, lipoperóxidos a nivel de la membrana, lo cual daña no solo el DNA, sino daña la membrana celular. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, Hay una recomendación de suplementar previo a una radioterapia, suplementar con omega 3. Bueno. Porque favorece entonces la susceptibilidad a la peroxidación y a la formación de radicales. Sí, bueno, eso fue un trabajo que se hizo con cáncer de pulmón, en el cual, claro,
La idea es que ustedes administren algo que éticamente es posible administrar sin que sea tóxico. ¿Ok? Los omega 3 son ácidos grasos y ustedes no lo han visto y lo van a ver, pero solamente como la doctora entró en el tema, los voy a darle un panorama muy rápido. Son ácidos grasos con muchos dobles enlaces. Por ejemplo, el ácido docosahexaenoico tiene 6 dobles enlaces y el eicosapentaenoico tiene 5. Entonces, ¿qué significa eso? Que los radicales libres van a actuar sobre esos dobles enlaces y van a romper la cadena o van a cambiar la estructura del ácido graso. Si ustedes administran esos ácidos grasos, esto es teórico, se hizo una prueba, pero eso no significa que ustedes van a empezar a regar por ahí las cosas así. Esto se le administró a varios grupos de pacientes que tenían cáncer de pulmón, se le administraron ácido graso omega 3. Esos ácidos grasos se incorporan en las células de todo el organismo, pero también se incorporan en las cancerosas. Las cancerosas tienen una particularidad, que hablar de células cancerosas va a llegar un momento en que ustedes van a tener ese tema. No sé qué hora es para yo poderme extender un poquito. 8 minutos, yo creo que sí. Bueno, nada más le voy a decir esto. Las células cancerosas son extremadamente complejas. Si alguien cumple con los principios darwinianos, son las células cancerosas. ¿Ok? Se hacen resistentes a quimioterápicos, se hacen resistentes a radiaciones, prácticamente inducen sistemas enzimáticos para evitar que el quimioterápico los pueda destruir. El ejemplo típico del caso es metotrexate, que actúa sobre el ácido fólico. El ácido fólico es necesario para la división celular. Bueno, la célula cancerosa induce hidrofólico reductasa en grandes cantidades y contrarresta el efecto del metotrexate. Entonces, y una de las cosas por las que son resistentes a radiaciones es que ellas están formadas principalmente por ácidos grasos saturados. ¿Ok? Entonces, cuando tú le incorporas, esa era la hipótesis, ¿ok? Cuando uno incorpora ácidos grasos insaturados en esas membranas, que nadie dice de que no se puedan incorporar, ¿ok? Al darle radiaciones, las hace más susceptibles a la muerte celular. Te puedo decir que uno de los pacientes desapareció el tumor completamente, ¿ok? Trabajaba en el estacionamiento Milocha, ¿ok? Un señor pobre, pero que funcionó. No sé qué pasaría después con ese señor, ¿ok? Recuerden que el cáncer produce recidivas. El cáncer de mama es una cosa seria. Después de 10, 15, 20 años aparecen metástasis después del tratado. ¿Ok? Entonces, si hay algo que vale la pena estudiar y donde la bioquímica, la fisiología, la fisiopatología actúa, es en el cáncer. ¿Ok? No es el tema de hoy, pero vale la pena pues que ustedes traten de entender esa enfermedad. Puede causar problemas en el cerebro, como por ejemplo convulsiones. Ya hablamos de la glándula tiroides que absorbe yodo. En los pulmones hay neumonitis, hay inflamación, aumenta el riesgo de cáncer obviamente. Puede producir en el tracto gastrointestinal sangramiento. En la médula ósea produce aplasia medular, aumentando el riesgo, disminuye los glóbulos blancos, que son los que más se dividen, uno de los que más se dividen, y aparecen infecciones y en la piel puede producir quemaduras. Había algo con relación a eso. Fíjense que cuando se administran quimioterápicos, ya no estamos hablando de radiaciones, cuando se administran quimioterápicos, lo primero que ustedes notan es la caída del pelo, porque se divide, es una de las células de alta división. Lo otro que aparecen son úlceras en la boca, ¿ok? Porque el tracto gastrointestinal es de alta división. Y puede aparecer otras alteraciones, infecciones por daño a las células que tienen tasa de división muy rápido, ¿ok? Este esquema yo no lo voy a entrar en el detalle, pero aquí se resume todo lo que les he dicho hasta ahora, ¿ok? Dice, fíjense el tiempo,
las respuestas precoces, las respuestas tardías a las radiaciones. Fíjense que siempre entre las tardías está el cáncer, ¿ok? Y bueno, las agudas obviamente es daños en el DNA. Pero esto siéntese con calma con ese esquema y si tienen dudas, pues lo podemos discutir. ¿Correcto? Ah, bueno, y este es el fin de la presentación. Fíjense lo que pasa, lo que no pasa y todo el efecto de la radiación. En realidad la clase debería durar 45 minutos y el resto